be supply for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. I'll even need a bean pie, I don't mind. Me and my sister roll up a making money, alright. Oh, step back, I'm about to dance. The greenback boogie. Amigos, muy buenos días, tardes, noches, depende en el horario que nos estén viendo. Saludos a todos los amigos de México, donde tenemos una buena audiencia, de la Unión Americana. Como siempre, ya saben que nos encanta que nos estén diciendo de qué estados de la Unión Americana nos ven, de Europa, Asia, Pacífico, Medio Oriente, donde nos han dicho que también nos ven, de Sudamérica. En fin, amigos, vamos dándole la bienvenida a todas las plataformas, en particular a nuestra casa RIT TV, RIT Noticias, Alterno 180, Wow TV, las redes de Berman, a mi querido Carlos Alarraqui, a toda la gente que va sumándose por las redes de Atypical, de mi querido Hugo, de Soy Comunicólogo, de mi querido Ricardo Salustio, a la parrilla de Poncho Vidales, la revista Etcétera de Marco Levario Turcot, las 500 noches de Amado Avendaño, a los amigos que van llegando también, que se enteran porque el algoritmo a través de Latinus les va diciendo en los videos de Loret, de Broso, de Ángel Verdugo, de Ricardo Alemán, del Rapidín de Tere Vale, de Chumel Torres, de mi querido Alberto Peláez. En fin, amigos, bienvenidos a otra entrega más de Los Más Buscados, y ya saben que aquí sin tanto choro vamos al tema, para lo cual le doy la bienvenida a mi querido brother. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? ¿Qué pasó, Catalán? Qué gusto saludarlos nuevamente en este programa de Los Más Buscados, en el cual el día de hoy tenemos un invitadazo, Catalán. La verdad es que yo creo que si yo he sido fan de algún creador de contenido, como muchas personas lo pueden conocer actualmente, y crítico del gobierno, la verdad es que estoy altamente emocionado por esta plática que vamos a tener, así que pues sean bienvenidos a Los Más Buscados. Así que preséntalo, Catalán, porque hay que darle, no son invitados el día de hoy. Mis amigos, bueno, pues ya saben que quien el día de hoy nos acompaña ya ha estado en otros programas, no solamente en Cena de Grillos, también en La Disidencia con Berman y con un servidor, pero siempre es un placer platicar con él, porque además es un gran amigo de hace muchos años, y siempre se lo he dicho, desde que yo era un adolescente, escucharlo en las charlas que le daba a los panistas muy jóvenes, era una chulada. Y cabe mencionar, yo nunca he sido afiliado a ningún partido político, pero si hay una persona con temple, de una pieza, con rectitud, y que por eso todavía hace poco buscó la dirigencia de Acción Nacional con mucho carácter, igual que Adriana Dávila, pues es mi querido Gerardo Pliego. ¿Cómo estás, hermano? Oh, muchísimas gracias, Octavio. Hugo, es un honor conocerte. Encantado de estar contigo. Además, me da mucho gusto. Me acabo de enterar que eres de Jalisco, y eso es una de las grandes tierras de este país. Así que muchísimas gracias por permitirme el placer de estar contigo y con Octavio. Y Octavio, bueno, ¿qué puedes decir? Yo te cargué de chiquito, ya lo estabas diciendo. Oye, pero siempre, como tú mismo dices, siempre estás aquí tratando de darle un poquito de realce al Estado, ¿no? Para que los mexicanos vean que los tabasqueños, hay quien se habla de corridito. No, hombre, no, es una cosa vergonzosa, pero nada más dices que eres de Tabasco y todo el mundo cree que vas a babear, cabrón. Y no, afortunadamente hay tabasqueños brillantes, ¿no? Efectivamente, para mí mi favorito es Chicocheca, ahora que lo ha mencionado tanto el energúmeno de Palacio, pero sí, un tipo que puso a bailar a todo el país, es más, a todo el continente, y ahora pues troglodita del Zócalo pues está poniendo a temblar a todo el país y a todo el continente, pues, ¿no? Es una producción muy diferente, nefasta producción. A mí me avergüenza, la verdad, ser del mismo lugar donde nació este señor y donde sobre todo pudo crecer. Eso es muy vergonzoso. Pero, bueno, ¿qué decir? Mi querido Octavio, Hugo, ustedes son profesionales, yo solo soy un salamero metiche, tratando de decir su opinión, pero les agradezco muchísimo el honor, el placer de estar con ustedes,
pues porque soy fan de ustedes, la verdad, desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto estar con ustedes aquí. No, hombre, si el placer es nuestro para que vengas y despotriques, que después, pero con objetividad, no, a ver, yo no sé si la audiencia Exacto. ha visto en recientes días, creo que la semana pasada Gerardo sacó un video que no tiene vergüenza, hombre, se va y se da un paseo por pues, ¿cómo le podríamos decir? ¿Cementerio? Porque está vacío, ¿no? O sea, nada más creo que hay fantasmas, ni las tiendas yo creo están que abiertas. ni cementerio, güey, porque si hubiera cementerio, hubiera siquiera cuerpos enterrados, pero pues se supone que sería aeropuerto y tendría que tener mínimo aviones y pues tampoco los tiene, entonces creo que sería un elefante de construcción que nos costó mucho dinero y que no sirve para nada, güey. O sea, pero a ver, Gerardo estuvo ahí, que nos cuente, exacto. Porque el despilfarro está cabrón, ¿no? No, es impresionante, fíjense, la verdad es que quise ir a verlo porque, pues se han dicho tantas cosas del aeropuerto, del aeromuerto, y lo primero que hice, fíjense, fue que me fui en transporte público, porque ya ven las pretensiones de Obrador, que no, que es muy fácil, y total, déjame decirte, que primero los pobres. Toda la telenovela esa inventadísima que tiene de primero los pobres y que por eso ahora está matando pobres primero que a nadie. Y en ese tema dije, bueno, yo siempre me voy al aeropuerto de la Ciudad de México y hago media hora, 40 minutos en metro y en camión. Lo uso mucho. O sea, en la mediodía, los vuelos de mediodía o de medianoche siempre me voy en metro y en camión. Y resulta que quise hacer lo mismo saliendo a las 10 de la mañana, que ya no hay tráfico. Hice 3 horas para llegar allá, porque tienes que tomar 3 o 4 mexibuses, un camión, un metro, un metrobús, una telenovela para poder llegar, y esa era la forma rápida de llegar, ¿no? Entonces, el tema en Uber en términos de dinero es una cosa enloquecedora y de tráfico para poder salir allá. Entonces, luego, después de eso, lo que es inaudito es la soledad de ese lugar, ¿no? Por eso alguien me decía, no, pues si quieres realmente llevar a tu novia a un lugar tranquilo, donde nadie te moleste, vete al AIFA, porque ahí no hay nadie, cabrón, nadie. Y es una cosa impresionante porque no hay aviones, o sea, estuve 4 horas en el AIFA y no hay aviones, no hay pasajeros, no hay maletas, no hay cafés, no hay clientes en la tienda de abarrotes, no hay militares en el puesto de los militares. Los militares están por todos lados, pero en el puesto donde se supone que te platican ahí de qué son, no hay. Entonces sí es como triste, o sea, como pueblo fantasma, como esos pueblos en Tamaulipas cuando se fue el petróleo y quedaron solo fantasmas. Es igualito, nada más que aquí pues está nuevo, ¿verdad? Y tristemente cuando uno ve que costó 120,000 millones de pesos remodelar ese mastodonte inservible, más los 330,000 millones que nos dijo la Auditoría Superior de la Federación que costó cancelar el de Texcoco. Entonces tú ves, bueno, 450,000 millones de pesos, y hasta el diseñador, el mexicano que diseñó ese armatoste, dice, no, si esto es una porquería, o sea, no hicieron lo que yo propuse en el diseño. Totalmente. Y se ve, desde que entra, se ven las grandes avenidas muy amplias, muy hechas por militares, porque se nota la mano de los militares, los letrerones así muy primarios, los colores en las tuberías. Digo, yo conozco muy bien cuarteles militares en el país y para todo el mundo que conoce lo militar, pues está clarísimo, ¿no? No son no derrochan estilo, pues, por decirlo así, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues es un aeropuerto simpático, agradable, o sea, tiene espacios muy amplios, tiene los techos altos, perdón. ¿Qué otra cosa? Tiene una pantalla simpática, pues, o sea, da el gatazo, está bien, o sea, un aeropuerto bonito. así. Pues, sí, para Costa Rica está bien, ¿no? Sí, para Senegal, ¿no? O sea, el aeropuerto de Dakar, está toda madre. Pero para la 13ª, que ahora ya nos lleva por la 16ª economía del mundo, sinvergüenza, o para uno de los países que era el 15, 18 de mayor atractividad de inversiones, ahora ya nos sacó de los 25 más atractivos del mundo parásito,
Entonces, en esa lógica, para ese tipo de país, para el país del TEMEC, para el país que quería una conexión internacional que pusiera de lado al hub que hizo Panamá en la remodelación de su gran aeropuerto, para eso no sirve. No es el aeropuerto que estamos buscando, y menos esta remodelación contrahecha que no puede ni siquiera lograr los permisos internacionales. Eso me parece que que ejemplifica claramente lo absurdo de cómo trabaja el gobierno federal y particularmente Obrador. Esta locura por tratar de presentar algo terminado. Yo decía en ese video, Octavio, pues yo he tenido el privilegio de trabajar en más de 45 países, y entonces conocí aeropuertos internacionales y regionales y locales. Y no lo digo en broma, lo que dije de Dakar es cierto. O sea, este me parece un buen aeropuerto para un lugar como Dakar, para un lugar como hasta Nairobi, fíjate. O sea, hasta así, hasta allá dándole. Al Congo. La Sierra Leona. Pues para Nigeria, ¿no? Esos países así que bueno, que están tratando de sacar la cabeza porque su tamaño es grande y su visibilidad, pero no pueden porque no tienen más. Nosotros tenemos mucho más. Nosotros tendríamos que competir con el de Singapur, con el de Beijing, con el de Shanghái, pero sí. No, desafortunadamente, pues este elefante blanco es como si pusieras una casa bonita, hasta ahí, en el desierto de Altar, en medio del desierto de Sonora, ¿no? Oye, qué bonita está. Pues sí, pero ¿para qué diablos te sirve ahí? O sea, ¿por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay taxis? ¿Por qué no hay maletas? ¿Por qué no hay nada? A ver, este tema de entre lo estético y lo funcional, pues ya ha sido objeto de muchos reflexiones y programas, pero ¿no crees que más bien hay algo escabroso en el fondo? O sea, más bien, ¿no quería poner un aeropuerto muy oculto en una base militar por a lo mejor algunos otros fines más perversos? Bueno, digo, no quiero que nadie piense que estoy hablando de que tenemos un narcopresidente, ¿no? O sea, no va por ahí, ¿o sí, Gerardo? No, bueno, yo estoy completamente convencido de la depravada relación de Obrador con la delincuencia organizada, ese amaciato cada vez más claro, ¿no? Hay cosas que tú no puedes ocultar. El dinero, como dice el refrán, ¿verdad? El dinero que ahora sus hijos derrochan, ¿verdad? Ahora son empresarios chocolateros. Me jodan, o sea, pero ¿quién se puede tragar ese absurdo? O sea, las únicas 2 empresas chocolateras que tenemos en Tabasco tienen 3 generaciones, Octavio. 3, Hugo. Y estos sinvergüenza nacen con una empresa que ya tiene yo fui a la sucursal que tienen a unos metros del Palacio Nacional, de hecho hice un video también de eso, y ahora resulta que estos inútiles que no han hecho nada en su vida más que grillar con su papá, ahora son empresarios chocolateros y cerveceros y, hombre, pero por favor, parece que en este país que hemos visto todo tipo de fraudes, la gente sigue comprando esa estupidez. Pero bueno, alguna gente. Oye, ¿no te gustó la excusa? O sea, entonces la excusa de que el helicóptero se quedó sin gasolina tampoco la vas a creer. Es una chulada. O sea, de plano ahí dijeron, ¿sabe qué? Este país es de idiotas. Vamos a decirle que en un Black Hawk, que es el animal volador más fregón del mundo en términos de helicópteros, con un equipo de comando en la misión de su vida, la misión de la vida de muchos de esos 15 marinos, se les olvidó poner gasolina. Es que es tan incongruente el tema de los negocios. Por ejemplo, el tema del AIFA es un elefante blanco que no produce absolutamente nada de peso. Es mantener un muy bonito negocio, y lo pongo entre comillas, porque a personas les ha gustado el tema de que tenga museos, pero es como sostener un negocio que no es rentable, pero nada más porque Oye, pero espérame, ahora nos tiene que decir si fue al museo, ¿eh? Esa es otra cosa. Pero a lo que voy también con lo de la chocolatera, ahí es donde viene ese tema. O sea, vienen con esta retórica de tener un changarrillo pedorro y decir que son los máximos empresarios del mundo, gastándose el dinero de nuestros impuestos con propuestas igual de pendejas y de pedorras. ¿Por qué? Se los voy a poner así de fácil. Fernández Noroña, digo, para ponerlo en contexto, para poner propuestas pendejas a changarros baratos y pendejos,
Es decir, Fernández Noroña acaba de decir que si él es presidente, ahora sí va a meter a la cárcel a los expresidentes. Por eso justamente lo que dice Gerardo tiene toda la razón. O sea, encontraron la manera de decir, sí, el pueblo está bien puñetas, preséntale lo que quieran, se les va a olvidar por completo. Y ahí es donde viene ese tema. Han venido, se quejaban de las hijas de Peña Nieto y ahora aplauden que tengan una chocolatera. Y viene la Legión del Rebuzne a decirnos, fíjense, esos cabrones sí son empresarios y son muy buenos. No mames. O sea, no entiendo cuál es el complejo del mexicano de poderse sentir tan inferior a cualquier tipo de autoridad, pero que cuando con hechos le estás demostrando que realmente la están cagando, van y te dicen, pero es que antes robaban más. Entonces, ¿cómo? O sea, que roben, aunque sea, pero que si me cae bien, pues qué bueno que es mi primo el que roba. Pues no mames, aquí estamos jugando. Totalmente, totalmente. Ese es el tema. Y decía Hugo que no se puede ocultar ni el dinero ni el amor. Decía el dinero por los hijos de Obrador, pero el amor por esta depravada relación entre la delincuencia organizada y Obrador, que aparte de todo lo que hemos visto, de que secuestran operadores de la oposición en elecciones, de que intentó que los dólares pudieran venderse en el Banco de México, beneficiando solamente a sus amigos de la delincuencia organizada, de sacar a la DEA del país, porque la DEA no te viene a investigar a ti, Hugo, ni a ti, Octavio, ni a mí, viene a investigar a los aliados de Obrador. Claro. Y en ese sentido, pues los favores que les ha hecho Obrador a la delincuencia son muchos. Recuerden cuando saludó a la mamá del Chapo, no mucha gente vio la carta que le mandó la mamá del Chapo. La señora le agradecía a Obrador que le hubiera puesto 4 secretarios de Estado, el fiscal general de la República, el de Relaciones Exteriores, el de Seguridad Pública y el de Gobernación, la de Gobernación en aquel entonces. 4 secretarios de Estado. A nadie, ni a la Unión Europea en total, en completo, le ha puesto siquiera 2 secretarios de Estado. O sea, está clarísimo. Y luego trae a Díaz-Canel de Cuba y a el venezolano Maduro, que tienen alianzas con la delincuencia organizada clarísimas en sus países. En Venezuela, en Cuba, ellos son los jefes de la delincuencia organizada. Pero por eso justamente, Gerardo, es que por eso justamente te decía, ¿no será que a lo mejor hasta es otro pago de favores el aeropuerto a estos amigos? Porque, a ver, recordarás que este pleito que tuvo muy absurdo de llamar a Larraqui hitleriano, creo que otra de las peores estupideces que ha hecho López Obrador, derivó de un reportaje que estaba comentando con Beatriz Pajés, donde no cuadraban los viajes, los aterrizajes, el número de pasajeros que venían de otros países. O sea, el encabronamiento de López es que empezaron a salir las cositas, los detalles de lo que sucedía en el aeropuerto en el que tú estuviste, en el Chairódromo de Santa Lucía. Entonces, no es un tema menor, porque parece que les hizo una base de aterrizaje al estilo del Señor de los Cielos, ¿no? A ver, lleguen, descarguen por ahí todo, ¿no? Terroristas, narcodelincuentes, operadores venezolanos, cubanos, droga, lo que quieran, y de ahí, pues nos seguimos el caminito. O sea, a mí no me parece una casualidad que los amigos sean pues las izquierdas nicaragüenses, Colombia, Venezuela, Cuba, donde la historia de cómo se han hecho estos gobiernos a través del tráfico de armas y de drogas, pues hoy digamos, pues les pusimos una pista para aterrizar en una base militar donde nadie va a sospechar nada, ¿no? Aparte, queda hasta casa de la chingada, pues no nos van a poner una cámara ahí 24 horas a revisarnos. O sea, Octavio, eso es lo que yo creo que más en el fondo a eso huele la IFA. Claro. Bueno, recuerden, Hugo y Octavio, el tema del avión iraní venezolano. Justo. O sea, no era una cosa menor, era la Guardia Islámica de Irán. O sea, uno de los grupos terroristas más claramente identificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El que tuvo el avión aquí en México, no se dijo nada, nadie señaló nada, y para en Buenos Aires y le arman un escándalo y llevaba iraníes y venezolanos. Un avión que fue durante 17 años dueño de Irán y en enero de este año se lo vendió a Venezuela. O sea, hombre, unas coincidencias hermosas.
Y ese Pues es que grupo, es para que tuviera vuelos internacionales, Gerardo. O sea, tampoco te pongas así. tampoco Se te querían pongas ganar tan loco. te querían ganar la certificación a pulso, cabrón. Es que la Oye, verdad, pero ese en sus viajes triángulo, internacionales, López y Gabinete, pues creo que no han salido de la IFA. es que es No, una ninguno. vergüenza, ni ellos lo usan, hombre, Ni ni para ellos allá lo usan. Villahermosa, ni para allá Villahermosa lo usa él, es una vergüenza. Pero este círculo de narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo internacional, pues es una cosa muy seria, porque hablar ya de Irán y del islamismo, de la Guardia Nacional en México, es hablar de Corea del Norte, o sea, es hablar de los extremistas rusos, es hablar Sí, del Estado de... Islámico, de los enemigos números 1 de los Estados Unidos Así es, y de y estos del mundo considerados democrático occidental, ¿no? exactamente de las democracias occidentales. Entonces, ¿a qué es lo que está jugando el troglodita del Zócalo? Está jugando a aliarse claramente con las mafias internacionales en contra de las tradicionales democracias occidentales, como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Canadá, Italia, como todas las que conocemos. En esa lógica, pues es un contrasentido total a lo que hemos peleado toda la vida en este país, porque aunque hubiera gobiernos malos y gobiernos de un lado y gobiernos del otro, la lógica era empujar hacia una democracia. Ahora, si vemos entonces sus relaciones con el dinero mal habido internacional, con la delincuencia organizada y los espacios tan amplios que les da, el cariño, el amor que profesa. Ya decía yo que ojalá mi esposa me profesara ese amor público que le profesa el sinvergüenza de Obrador a la delincuencia organizada. No existe, pues, ¿no? Es un descaro precisamente lo que está haciendo y eso se está viendo en dinero, efectivamente, de lo que le permite Obrador a la delincuencia organizada, de los favores que le hace, de los gestos que tiene todos los días con ellos y esta relación con cómo sus proyectos, estos de los que estamos hablando, de repente se vuelven de seguridad nacional. Ahora resulta que nosotros no podemos saber un trenecito turístico para el sureste del país, no podemos saber cómo se gastan el dinero porque este señor decide hacerlo seguridad nacional. ¿Qué tiene de seguridad nacional un tren turístico? ¿Dónde está la seguridad nacional? Vuelvo al tema, Gerardo. ¿Y qué te hace pensar que va a ser turístico? O sea, no hay ningún estudio, no hay ninguna factibilidad demostrada de que va a haber un turismo que se mueva por esa madre. A ver, yo también considero que eso va a ser para mover cosas obscuras y en el mejor de los escenarios, migrantes centroamericanos, en el mejor de los escenarios. Pero eso va a ser para mover todo lo obscuro del obscuro. Pero eso sí, por eso tan calladita la obra. Gerardo, te estás equivocando y no viaja de la IFA a su casa en avión, pues porque ya se está haciendo su trenecito que lo va a dejar en la puerta de la chingada, ¿no? No, pero fíjate que sí, siendo un poquito mal pensado y uniendo todos los puntos de lo que ha pasado en 4 años, pues el escenario que tú planteas, desafortunadamente me parece embona, o sea, embona, claro, embona todo eso. Y la refinería pues, puede ser un blanqueador espectacular además, ¿no? O sea, ¿de dónde viene ese dinero? Ah, bueno, pues de la refinería. Aunque todos los indicadores sean que esa cosa inservible que no refina nada, no vaya a servir para nada y sea simplemente una llamarada de petate. Aquí en mi estado hay muchos tabasqueños que están, oh, la refinería y que sí. Le dije, miren, el efecto de la refinería son estos 5 o 10 años por el dinero que metieron. Nada más, o sea, si no aprovechamos esos 5 o 10 años y no buscamos otras opciones para diversificar, esa porquería no va a servir para nada, o sea, va a ser... Si es que no se les está inunde. Si es que supongamos que las obras hidráulicas en torno a la refinería se hagan, pero eso no creo que sea parte de un gobierno tan previsor como este, ¿o sí? No, bueno, pues es que fue una mascarada, o sea, esa inauguración a ojos de todos, con un faltante, ellos aceptando que no iban a refinar nada, que era, el otro día me decía uno de estos seguidores fanatizados de Obrador, de los fanatizados, porque no todos son fanatizados, pero uno sí, y me decía, pero es que el aeropuerto algún día va a funcionar, porque los aeropuertos en el mundo así se nacen y todavía...
No, maestro, No. los aeropuertos en el mundo se matan por los espacios, las líneas aéreas, se matan las empresas por tener ahí una especie de negocio porque ya saben que va a abrir y se va a retacar de vuelos y de circulación y de... No, aquí no hay nada, ni nadie se está matando por nada, porque es un cementerio, no hay nada. Pues de hecho, Aeroméxico acaba de decir que él ya no va a volar a diferentes partes por la falta de operatividad que tiene. O sea, no es lo que tú dices, Gerardo, nadie se está peleando por nada. O sea, cada día les vale más madre ese tema, ¿no? Y por ejemplo, poniendo el tema de lo que tú dices de la seguridad nacional, no es que algo se tenga que transformar en seguridad nacional para darle prioridad a las cosas. Yo creo que el cuestionamiento que tendríamos que tener como ciudadanos es ¿por qué haces algo de nuestro dinero, seguridad nacional, y no tienes la transparencia cuando te has jactado de decir que es el gobierno más transparente o más feminista de la historia y los feminicidios van a la orden del día, ¿no? Bueno, ya que los haya aceptado el cabeza de pañal, que haya más muertos que con Calderón, pues imagínate tú, ¿no? Vamos a partir de sus mismos discursos, ¿no? Y ahí es donde justamente yo lo quiero poner en las personas que este programa, Gerardo, lo ven muchísimas personas de la Legión del Rebuzna y Placentas Truncas de la red AMLO. Y la verdad es que a mí me asombra mucho cómo es que, por ejemplo, hay periodistas, y lo pongo entre comillas, que los que les dieron el honoris causa en la marranera, en la cual nada más simplemente le dijeron que con Peña Nieto, que cómo iba a inaugurar algo que estaba incompleto, ¿no? Y cómo se retacaban la boca de decir ese tipo de cosas. Y hoy van y celebran la inauguración de Dos Bocas y del aeropuerto Felipe Ángeles. Lo revivamos como el rockstar que es este personaje. Espérame. Ese video que acabas de poner es... Güey, yo pensé que se iba a aventar como rockstar y que lo iban a cargar así como lo llevan hasta el escenario. Ese video tiene la connotación de traición del pueblo más fuerte que hay. Si se fijan en la repetición de este programa, pueden ver cómo los únicos que traen chaleco negro son los que hacen una valla para que la gente no se le acerque. Los únicos que traen chaleco negro están con los brazos así y están de que no se pasen, cabrones, para la foto. Y el otro llega así, güey, ¿no? O sea, Belinda le queda pendejo, ¿no? Pero a lo que voy con eso es ese video tiene más connotaciones de comunicación no verbal, de cómo llega un patriarca ante el pueblo, pero cómo se tiene que proteger de personas pagadas para que el pueblo no lo ataque. Vayan a ver ese video de nuevo, tiene un mensaje de comunicación no verbal terrible. Pero aquí voy con eso nada más ya para concluir y seguir con Gerardo, porque mi pregunta es, tú, Gerardo, con esta carrera política tan maravillosa y ahora en esta crítica en videos que de verdad que yo soy muy fan tuyo, güey, ¿cómo es la reacción del Partido Acción Nacional para realmente hacerla de pedo, como AMLO la hizo de pedo 18 años, para cuestionarle realmente este tipo de cosas? Bueno, fíjate, Hugo, que qué buena pregunta. Fíjate que yo creo que, bueno, primero déjenme decir algo sobre esto del video que puso Octavio, que es buenísimo. O sea, sí, esa es la megalomanía en pleno. O sea, súbditos míos, aquí está su papá, aquí está Superman, arrodíllense, perro, que aquí estoy yo, ¿no? No, una cosa impresionante. Bueno, ya llegué, solo vinos. Ahora sí, apapáchense, abrácenme, llénense de mí. No, qué bruto, cabrón, pinche loco. Pero bueno, fíjate que yo vi eso, hice un video me acordé, yo trabajé un tiempo en un proyecto entre la universidad donde hice la maestría, la Universidad de Nueva York y Naciones Unidas. Entonces me tocó los 50 años de Naciones Unidas. Entonces, durante una semana antes y una semana después venían presidentes de todo el mundo, etcétera. Me tocó estar en la sala de plenos con 170 presidentes de todo el mundo. Fue una impresión extraordinaria. Pero lo interesante era que cuando llegaban los dictadorzuelos bananeros de lo llamado tercer mundo, era esa película. O sea, me acuerdo perfectamente de Robert Mugabe, por ejemplo, de Zimbabue, del sur de África, al lado de Sudáfrica,
Cuando llegaba, llenaba de zimbabuenses toda la avenida principal de Naciones Unidas. Era un dictador, llevaba 32 años en el gobierno y mataba gente. Bueno, hasta el bigotito tenía de Hitler, pero era idéntico. Mugabe, lo abrazaban y le jalaban el... Bueno, pero también Gaddafi, el de Libia, que ustedes se acuerdan porque era más famoso, hacía exactamente lo mismo, ponía una carpa beduina en algún parque de la ciudad de Nueva York y desde esa carpa hasta la avenida donde están Naciones Unidas, ¡ay, Gaddafi, te queremos! Iban y le cantaban las mañanitas a la tienda beduina que ponía las mismas estupideces que Hugo Chávez, que Maduro, que los Kirchner, que toda esa bola de dictadorzuelos, que Idi Amin, que Suharto al de Indonesia, toda esa bola de asquerosos sátrapas que ha tenido el mundo, hacen exactamente lo mismo. Entonces alguno de sus defensores me decía, no estás comparando a Suharto, que fue dictador 40 años de Indonesia, con Obrador. La práctica sí. O sea, lo que quiere decir es, estos populistas demagogos que se adoran a sí mismos y se rodean de personas que les aplauden y que le vayan a tocar la puerta en el hotel, es una trampa conocidísima en los lugares internacionales como Naciones Unidas o como Washington. Entonces, este pobre, que iba a decir, para no decir macuspanense, porque se oye así como que está muy limitado Macuspana, pero este pobre ignorante cree que va a ir a engañar a los gringos a Washington, haciéndole una faramaya de que van y le gritan abajo de su ventana y que los gringos van a decir, ay, qué popular es Obrador, hay que atenderlo en todo lo que diga. Por favor, están acostumbrados esos dictadores bananeros de toda la vida. Las prácticas son exactamente las mismas. Si a este troglodita del Zócalo no lo paramos, va a llegar a eso precisamente. Ya anunció que el 16 de septiembre, cuando hace un año trajo al dictador de Cuba, el 16 de septiembre va a dar su mensaje contra Estados Unidos. La típica de dictador bananero, Manuel Noriega, el de Panamá, ¿se acuerdan? Con machete en mano, decía el día de la independencia de Panamá que iba a acabar con los gringos y locuras de país retrógrado bananero del sur de Asia o del centro de África, o sea, ya ni de Centroamérica, pues. Entonces, a mí me parece que todo este ejercicio de megalomanía y de construcción permanente del ego, que hemos visto, tanto que él cita a Goebbels, hemos visto claramente lo que él hace consigo mismo. El importante es él, no es Morena, no es el gobierno, es él. Por eso el dinero de los pseudo programas sociales te lo dan con un chaleco que dice AMLO, que dice Obrador, porque lo importante es él, ¿no? Ahí está tu papá mandándote 3,000 pesos, aunque antes te dieran mucho más dinero, sí, pero no te lo daban a la mano, esa era la gran diferencia. Entonces me parece que en esta, tratando de ligarlo con el tema de las mega obras, entre comillas, tanto la refinería como el aeropuerto, como el tema del Tren Maya, yo creo que no se puede negar el dinero, como decíamos, una de las cosas que hay que resaltar es la enorme opacidad en la que se están manejando. Ahí Obrador se está metiendo un dineral para él, para sus intereses políticos, para sus compadres. Recuerden que Octavio, el que está dirigiendo Pemex, otro tabasqueño que conozco perfectamente, no había dado un golpe en su vida hasta que lo mete Obrador ahí en sus grillas políticas, y siempre lo había tenido de tesorero, porque es el de sus confianzas, no es que sea muy hábil ni muy listo, es que es el de sus confianzas para llevar el dinero. Que ponga a este güey de director de Pemex, está clarísimo, es donde ha puesto tradicionalmente a Octavio, no en donde haya que producir y que construir, sino donde haya que tener lana. Y ahí en Pemex es precisamente lo que está usando como la gran caja, lo que hacía el PRI de los 70, pero magnificado, ¿no? Entonces la refinería, el aeropuerto y el Tren Maya, en una opacidad terrible, son miles y millones de pesos adjudicados a la mano. Yo decía en uno de los videos, calcúlale el 15% a cualquiera de las burradas de millones de pesos que están haciendo. Hablaba del Tren Maya, son 75,000 millones de puro 15%, y unos dicen que están cobrando el 20%. Imagínate 15%, 75,000 millones que estos angelitos están ensartándose en la bolsa, nada más por repartir contratos que son el precio final que ya dijo que van a ser 20,000 millones de dólares.
el Tren Maya, cuando iban a hacer 5,000 millones de dólares. ¿En qué cabeza? Si tú mandas a construir una casa y te dicen va a costar 5,000 pesos y luego te sale con que va a costar 20,000, es 3 veces más el precio de lo que había dicho, en completa opacidad. Nadie sabe cómo están entregando esos contratos. Pero vuelvo al tema, Gerardo, o sea, es que el asunto de la seguridad nacional creo que va más allá. No es un asunto de frenen en mi obra, sino todo lo oscuro que hay atrás de la obra. Por eso el Tren Maya no es que sea turístico, no es que, ay, me van a detener mi tren para turistas, ni madre. Le están deteniendo un proyecto mucho más perverso que hay atrás, de tráfico, de no sé qué cosas. Pues sí, por eso no tiene que estar resguardado en la opacidad, la operación, el funcionamiento y todo lo que esté detrás del tren, porque luego nos va a sorprender cómo se va a financiar eso, a refinanciar y a refinanciar eso. Porque eso no va a ser rentable. Claro ahora, que no va a ser rentable. Ninguno de los proyectos. Ahora, una cosa que, relacionándolo con lo que acabas de decir, Octavio, me parece a mí, Hugo, que es gravísimo, es cómo nos está enloqueciendo y corrompiendo al único ejército que en América Latina no se había vuelto loco en los últimos 30, 40 años. Ese es un riesgo enorme. ¿Cómo vamos luego a regresar a los militares a lo que son realmente sus tareas y no hacer albañiles o constructores o sacar sargazo o construir sucursales bancarias? Todo lo que están haciendo que les está dejando un dineral. ¿Cómo le vamos a hacer para revertir ese gusto por el dinero a aquellos que sí se están corrompiendo dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo le vas a quitar las aduanas luego? ¿Cómo le vas a quitar el gusto por el dineral que dejan las aduanas? La corrupción en las aduanas no se ha acabado, nada más que ahora los recipientes de esa corrupción pues son las Fuerzas Armadas, con el riesgo que eso tiene para ellos y para todo el país. Entonces, uno de los grandes riesgos que yo veo y ligado a estas obras, porque son ellos los que la están haciendo, el ejército, es precisamente esta posibilidad en dos sentidos. Una, que los militares terminen diciendo un día, bueno, ¿y para qué queremos un baboso de estos si nosotros podemos poner uno de nosotros? Claro. Ese es uno de los grandes riesgos. Ya tenemos dinero, tenemos fuerza, tenemos las armas, tenemos los medios, lo que sea. Y además no va a haber un obrador que más o menos tenga apoyo popular para medio compensarlo. Nadie va a parar al ejército si un día se le ocurre decir eso. Y dos, ¿para qué quiere Obrador llegar a 500,000 soldados y tener 30 cuarteles más en el país si no está enfrentando a la delincuencia organizada? La segunda razón es, pues, para que no nos enojemos todos cuando realmente esos 10 millones de mexicanos, hombres y mujeres, decidamos ir a las calles. Entonces, las únicas armas de este país, las legales, que es el ejército, y las ilegales, que es la delincuencia organizada, van a estar de su lado. Él va a tener todas las armas de este país, porque además ya desmanteló la Policía Federal, que era la única civil que teníamos a nivel nacional. Entonces, esos dos riesgos son enormes y a mí me parece los más peligrosos. Entonces, para el 2024, oigan, déjenme decirle una cosa. Invité un día a Gerardo a una plática a un plantel militar y fue y se los dijo así como fue y se los dijo en casa, ¿eh? Claro. Sí, me acuerdo. Es que ese ejercicio de este discurso que están teniendo, ¿crees que entonces para el 2024, Gerardo, podamos tener que lo que vimos ayer en las elecciones internas de Morena, que la verdad es que es la cosa más pinche raquítica que puedo ver? ¿Crees que en el 24 entonces la fuerza de los militares sea como, o queda quien nosotros queremos para que sigamos atesorando lo que estamos desarrollando y justo lo que tú estás diciendo, o dejará el ejército para el 24 unas elecciones controladas por el INE, reguladas por el INE? Híjole, mira, Hugo, yo creo que tenemos ese riesgo que hablamos del ejército y que va a ser además viendo el poco tamaño que tiene el presidente, pero que políticamente es un buen manipulador y sabe manipular y sabe controlar gente. Y eso ya no veo nadie de los que lo quiere suceder, ni dentro de Morena, ni dentro de la oposición, que pueda tener esa capacidad maquiavélica para manipular y controlar grupos amplios de la población de esa manera. Entonces, ante eso, la tentación del ejército puede ser mucho mayor. Yo no sé si lo van a hacer, pero sé que el escenario está para que lo puedan hacer. Y eso es lo riesgoso.
Y por otro lado, me parece que esto que vimos este fin de semana, en donde los morenistas se matan y se acuchillan por tratar de ganar un espacio en las elecciones internas, es muy claro con el riesgo que tenemos en el 2023. Y no me refiero a la elección de Coahuila, Estado de México, me refiero al cambio de 4 consejeros en el Instituto Nacional Electoral, Hugo. En ese sentido, ¿cómo vamos a evitar que el troglodita del Zócalo ponga a 4 incondicionales? No hay forma. Yo la única forma que veo es que salgamos 10 millones a la calle. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados la tiene controlada. ¿Por quién creen que van a votar? Como ya votaron cuando cambiaron en la Suprema Corte de Justicia y en el propio INE, metiendo unos incondicionales. Entonces, si ellos se quedan con la mayoría del Instituto Nacional Electoral para el 2024, ahí tenemos el primer enorme riesgo. Y salen los 2 defensores que han sido Córdoba y Murayama del Instituto Nacional Electoral. Entonces, además de que está haciendo todo este contexto peligrosísimo de ejército y delincuencia organizada, armas legales, armas ilegales, de su lado y operando para él, ambas, además de eso, el árbitro jurídicamente válido está en sus manos, va a estar en sus manos en 2023. Y ahí no hay, reitero, legalmente ninguna forma de evitarlo más que manifestándonos, expresándonos y sacando el coraje de la población mexicana, de todos esos que están callados. Hay 45 millones de personas muy cercanas al grupo de ingreso medio de la población que no están involucrados ni están participando. Ahí es donde tenemos que picarle las pompas, la panza y el cerebro, concientizar a 45 millones para que entonces podamos hacer una rebelión constructiva, pacífica, sana, democrática y sacar estos sinvergüenzas en el 2024. ¿Cómo crees que la oposición tenga que jugar ese papel para realmente poder levantar como esta voz unísona y no estarse peleando entre ellos mismos para cuidar sus propios intereses y realmente hablar y decir esto es lo que podría pasar para poder romper? Porque ahí es donde viene el gran problema. El discurso que ha manejado Morena diciendo, ya ven, ahora se están juntando porque te quieren volver a robar y ahora todos juntos y yo soy santo, y la gente no cuestiona todo lo que hemos platicado durante este programa. ¿Cómo es que la oposición podría sumar ese discurso unísono, insisto, para hacer conciencia en México? Creo que ahí es donde viene este gran ejercicio de los mexicanos de veras. No los puñetas estos que aplauden cualquier pendejada, no. O sea, los de veras, cabrón. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le dijiste? Repítelo, por favor. ¿Cuáles? ¿Los puñetones placentas truncas o qué? Bueno, bueno, qué buen comentario, Hugo, qué buena pregunta. Yo creo que, y lo he platicado mucho con Octavio en otros momentos. Mira, yo creo que una de las razones por las cuales Obrador y su banda de cuatreros está libre en la arena política es porque la mayoría de los liderazgos de oposición, también los de Morena, pero la mayoría de los liderazgos de oposición tienen la lengua muy pesada y la cola muy flotante. O sea, y tienen una cola enorme. Entonces, sí. Obrador es de los perversos, es aquella perversidad Gutiérrez Barrios, ¿te acuerdas? Él sabe apretar colas. Y como muchos de los políticos, como decía Kissinger, no todos los políticos son corruptos, nada más el 95%. Entonces, muchos de esos tienen cola. Entonces, la oposición está callada y no dice absolutamente nada porque tienen unas colas de Mérida Ensenada. Entonces, mira, hasta salió en verso. Y entonces, a mí me parece que la única posibilidad, Hugo, Octavio, de que eso se empareje, de que eso agarre su dimensión natural de oposición, es que la sociedad mexicana, la sociedad civil organizada, Hugo, Octavio, ustedes son mucho más oposición que la plataforma de la Directiva Nacional del PAN, del PRI, del PRD juntas. Y eso es terrible, terrible. Ven, entonces, personas como Octavio y como tú, Hugo, tienen un papel enorme para poder conducir, sugerir, provocar, inducir
a esta reflexión amplia que termine diciéndole a la sociedad mexicana es que tenemos que presionar a los partidos políticos. Bueno, oye, ya decía Fox, ¿y yo por qué? No creo que ahí hay un papel, porque mira, ¿quién es la oposición? La oposición está saliendo de las redes sociales, está saliendo de la ciudadanía, y los partidos políticos están allá en sus negocitos, en sus plurinominales, en su pequeñez mediocre, criminal y cómplice de todo lo que está pasando en el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que las redes, las personas que como ustedes dan una opinión clara y fuerte, están teniendo una relevancia enorme. Y piénsenlo cuando lo de la reforma eléctrica. En la reforma eléctrica, no sé si ustedes lo habrán sentido, yo vi grupos de la sociedad presenciales y virtuales que estuvieron hostigando a los partidos de oposición. Y aguas, PRI, no te vayas a vender, perro maldito, porque ya andas ahí entregando media pompa y la madre. Entonces, sí hubo una presión real. ¿Se acuerdan cuando hubo el space ese de 400,000 personas que entramos y salimos de ese space en Twitter? Ese tipo de cosas son las que yo creo que pueden empujar a ponerle el pie, positivamente ponerle el pie en el cuello a los liderazgos, entre comillas, de la oposición, y que tengan vergüenza, que se pongan de pie, que tengan dignidad, que enfrenten a este energúmeno, y no que se pongan a cuidar sus colas, porque saben que el energúmeno del Zócalo se las va a agarrar. Y todo este escándalo que salió de Alito, ¿se acuerdan? Todas las maritas que le han estado poniendo. Bueno, hay algunos líderes de oposición, mi querido Octavio, tú sabes, van a ser un niño de barazos, un recién nacido cuando le saquen toda la cola que tiene. Entonces, a ver, yo te quiero hacer una pregunta de esto que estabas diciendo, porque me inquieta mucho, de verdad lo que te voy a preguntar me inquieta mucho. No sé quién pueda ser el legítimo sucesor de Andrés Manuel, puede ser el que tú quieras, de oposición o de los suyos. Pensemos en fantasiosamente Marcelo o Monreal o el que tú quieras. Traemos al prófugo, al Chicken Little de allá de Estados Unidos, al que tú me digas, el propio, yo respeto y aprecio mucho a Enrique Lamadrid, pero el que tú quieras, el que, como se llame, ¿quién va a tener los tamaños para echar para atrás las reformas de López? Y me refiero justo a lo que decías. A ver, tener el país cuasi militarizado es una chingada tentación para el que venga, se llame como se llame. ¿Quién va a tener los tamaños para decir, no, yo con esa lumbre no me quemo, vamos a regresar al ejército, a los cuarteles, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves que puede haber, se llame como se llame, un regreso a esa normalidad democrática que veníamos viviendo, que se venía construyendo de los últimos 30 años de un México más o menos encaminado a la democracia? Es que ahí es donde me parece que está lo más grave, querido Octavio. Yo he dicho que si nos atontamos de aquí al 24, si realmente no existe esa tormenta ciudadana, porque los liderazgos de los partidos no lo van a hacer, o sea, falta un año para que empiece la elección y mira. O sea, al líder con K, ¿no lo ves con esos tamaños? No, hombre, no. ¿Al líder con K no? ¿Y al líder de Botox? No, hay unas cuadrillitas de sinvergüencitas, así, enanitos ahí, que no tienen ninguna capacidad de convocar a la sociedad, ni siquiera los militantes de su partido mayoritariamente, pues, ¿no? Entonces, no, ahí no va a haber ningún cambio posible, a menos que la tormenta ciudadana empuje, la sociedad civil empuje, los grupos organizados de la sociedad, los colegios de profesionistas, los colegios de doctores, por ejemplo, que tan ofendidos están, las mujeres de este país, los organismos empresariales que han estado completamente arrodillados. Si todos esos deciden y la sociedad en lo individual decide empujar, entonces esos pequeñitos, como buenos, digamos, mediocres de ese tamaño, van a tener que empujar. Entonces, ahí podrían entonces respetar las candidaturas y las personas de tamaño que puedan competir.
no a sus incondicionales chaparritos en cada lugar del país, que es desafortunadamente lo que hacen. Esa me parece que es una muy importante. Si no lo hacemos, estos sinvergüenzas se van a quedar 20 años. Ahora, aunque lo lográramos en el 24, hay un escenario difícil. Si ahorita me preguntas, estos sátrapas tienen ya 22 gobiernos, más 5 gobiernos de la oposición que están completamente arrastrados por ellos. Claro. Eso te hace 27 estados de 32, más el ejército, más la delincuencia organizada, más todo el dinero que se están robando, XXXX, NNN. Entonces, aunque lo lográramos en el 24, yo creo que revertir todas estas locuras que ya ha hecho este sinvergüenza, particularmente con el ejército, nos va a tomar 18 años, 12 y 18 años, en el caso de que ganemos en el 2024. Si no, estos sinvergüenzas se van a ir a 20 años, y para recuperarnos de 20 años de malas decisiones y de tirar dinero y de robárselo como lo están haciendo ellos, nos va a tomar 3 o 4 décadas. No y olvídate de la 10ª economía del mundo, olvídate de competir en los principales escenarios. A estos tarados se les olvida que para poder distribuir riqueza tienes que generarla. O sea, el gobierno no tiene dinero, el gobierno te está quitando la mitad de tus ingresos. Yo por eso cuando veo estos fanatizados seguidores de Obrador les digo, a ver, cada vez que pagas el IVA, maestro, cada vez que pagas el IVA, se lo están fregando con un supuesto seguridad nacional de Tren Maya. ¿No te molesta que te quiten el 50% casi de tus ingresos? Tienes un socio en el gobierno de la mitad de tu dinero y está tirando 450,000 millones en un aeromuerto de tu dinero, que la gente cree que el dinero viene de otro lado, no se acuerda que viene de su bolsillo, con sus impuestos y cada vez que paga el IVA y otros, el predial. Es que es justo lo que hacía el otro día un video de que la Legión del Rebuznes iba y le pregunta a doña Chonita cuánta gente le entró a la tanda para saber cuándo y cuánto le va a tocar, pero no es capaz de preguntarle al gobierno cuánto se va a gastar en esas obras, porque pues es el complejo del que hablo, ¿no? Yo creo que podríamos, lo digo como creadores de crítica política, simplemente hacer una convocatoria a la sociedad de levantar la voz. Si tú mencionabas que tendríamos que salir 10 millones de mexicanos a levantar la voz, yo considero que lo podríamos hacer de 2 maneras, prácticamente con esto concluyo, porque vamos a llegar a la hora del programa, pero sería convocar físicamente a una marcha por todo México para levantar digamos, la nota internacional. Pero definitivamente hoy los metros cuadrados se convierten en redes sociales. Yo ayer lo decía en el live que tengo todos los domingos en la noche en mi canal de YouTube y en página de Facebook, en la cual siempre nada más les dije, habíamos como 800 personas conectadas, ¿no? Entonces les dije, somos 800 pelados aquí, que no sé si alguno de ustedes haga videos, pero ¿qué pasaría si agarran su telefonito mañana, se paran en una gasolinera y le dicen, señor presidente, usted dijo que iba a estar la gasolina a 10 pesos y no lo ha hecho? Y que otro güey diga, señor presidente, usted dijo que iba a meter a la cárcel a los expresidentes y tampoco lo ha hecho. Y que si esas 800 personas hacen un video de 30 segundos y lo suben a su Facebook, a su Instagram, a donde quieran, tendría un impacto mucho mayor que lo que está haciendo la oposición, que es lo que tú dices, ¿no? Pero cuando se haga en comunicación política, percepción es realidad. Y en comunicación política nunca va a haber una casualidad, sino siempre causalidades. Y ahí es donde yo hago ese ejercicio, como tú, como Gerardo, como Octavio y todos los que estamos de este lado, hacer conciencia. Esto no se trata de ir contra o a favor de, porque lo de con las caguamas, ¿no? De Ricky Riquín Canallín, pues fue otro tema que también impulsamos. Fue como, cabrón, no los patees así de culero, no seas mamón. Y la otra es, ¿por qué lo de Alito Moreno, en vez de sacar un amparo de que por qué Laida Sansores empieza a sacar audios, por qué mejor no te dedicas a desmentir que eso es mentira, ¿no? O sea, no nos merecemos ni el tipo de presidente populachero acomplejado de patio trasero que tenemos,
Y la otra es esta oposición que lejos de realmente sacar verdades, mejor se ampara para que no lo sigan ventaneando. Ese es el punto. Creo que es la conciencia que tenemos que lograr y hacer que el próximo político, y lo digo con todo respeto, Gerardo, que digo, por tu carrera ampliamente política, que quieran buscar un puesto de elección popular, diga, a la mierda, güey, este pedo ya se convirtió en un tema de deporte extremo, porque ya no hay mexicanos pendejos que digan, ahora sí vamos a meter a la cárcel a los expresidentes, como bien lo dice el puñetas de Noroña. Entonces, ese es mi punto. ¿De qué manera podemos hacer desde este lado, junto con los partidos de oposición, porque eso está bien culero? Para hacer oposición dentro de México necesitas un partido político. Y nosotros somos más oposición que los partidos políticos. Entonces, ¿cómo chingados vamos a poder lograr que nosotros desde este lado estemos con los partidos políticos para hacer unísono este sonido? Porque si seguimos saltando medio putacitos así, pues no le hacemos nada a nadie. Pero cuando se junte toda esa voz y pongamos realmente un putazo de a de veras, ahí es donde se va a notar. Pero cuando sepamos trabajar en equipo, porque si no va a seguir valiendo pito esto. Nada más lo pongo así, tú que estás cercano a ellos, aquí estamos, cabrón. Y para levantarlo, pero perfectamente bien. No soltando chingacitos pendejos, porque así no vamos a llegar a ningún lado. No, bueno, mira, yo creo que es muy interesante lo que ha venido pasando. Me refiero a lo que está pasando ahora en redes, esta liga. Por ejemplo, ustedes ya hacen un programa juntos, antes hacían la crítica por separado, me invitan a mí, tengo el gusto de abrazarte otra vez, Octavio, y de conocer y abrazar a Hugo. Ya está la liga con Berman, ¿no? Que también hace un trabajo de cuestionamiento muy interesante, con el canal de Atypical TV y todos los que ahí participan. Yo creo que poco a poco se está dando eso y reitero, como bien lo decía Hugo ahorita y les comentaba hace rato, hoy ustedes son 30 veces más oposición que los, entre comillas, liderazgos de la oposición. Hay algunos políticos, hombres o mujeres, que están haciendo un buen trabajo, pero digamos que la plataforma de la decisión nacional de esos partidos es una vergüenza. Entonces, ustedes se están volviendo una voz muy importante en el país, seguida de la manera en que es por oído, que es, oye, ya viste el grupo de los más buscados, ya viste ese programa, ya viste el de los grillos, ya viste el de Atypical donde sale no sé quién. Ese tipo de cosas que son de boca en boca se está agrandando muchísimo. Y yo creo que podría ser, como bien decías, uno de los grandes motores de lo que pueda pasar con una tormenta ciudadana, con algo que realmente concientice, porque ustedes están haciéndole ver a la sociedad mexicana, esos 45 millones que están pasivos, lo que está pasando, y eso puede llegar a despertar. O sea, hay algunos videos, como ustedes comentaban al principio fuera de cámara, que llegan a varios millones de personas por la situación, por la oportunidad del video, por la crítica que se hace. Y yo creo que todo eso, teniendo ese hilo conductor, todos unidos, ¿no? El sheriff que hace sus videos también, Octavio, o sea, muchos de lo que ahora estamos tratando de decir una verdad y que podamos publicar y convencer a gente, como decía Hugo, de que cada vez más personas, es gratis, cada vez más personas puedan decir su opinión. Me parece que eso podría ayudar y podría hostigar a los partidos políticos de oposición y hacerlos que se conduzcan correctamente, pero también reitero este despertar que tanto nos hace falta. La mezcla entre los errores, los crímenes de Obrador y su gobierno, con la mezcla de una sociedad representada por muchos de ustedes que están entusiasmando y provocando y diciendo verdades todo el tiempo sobre las irracionalidades de Obrador. Me parece que esa combinación pudiera llegar a ser algo que detone algún tipo de movimiento para el 24 y esa alianza de Va por México, que es bastante flácida, hacerla mucho más robusta, pero porque tiene sociedad, porque está empujando a la sociedad y porque además le está poniendo
un control, un bozal, no nada más pues ya vimos que cuando va por México se va solito, pues ahí siguen agarrándose sus colitas y sus intereses, pero cuando vaya con la sociedad y con gritones como ustedes, me parece que entonces tienen que portarse de otra manera, y para mí es una esperanza, ¿eh? Por eso me da muchísimo gusto estar con ustedes, porque ustedes están hablándole a la sociedad mexicana, a esa que hay que despertar, y en las redes, que es donde precisamente hoy se están fijando la gran mayoría de la población en México. Mira, para mí lo más importante es que creo que ya estamos empezando a convencer a algunos. Fíjate. El compañero presidente López Obrador es pendejo. Creo que vamos bien. Creo que vamos bien, hermano Gerardo. Se nos fue como agua esto. No te desconectes cuando acabemos. Vamos a la salida. Y a toda la audiencia, esperen las siguientes entregas de los más buscados. Ya saben que vamos a procurar una por semana. Hugo no, o sea, es un caballero, jamás lo diría, pero aquí el indisciplinado fui yo por atender asuntos personales y de trabajo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gerardo. Te mando abrazo y nos gracias estamos a los dos. Muchísimas gracias, maestro Hugo. Mucho gusto, y gracias, Octavio. Con mucho cariño. No te me desconectes, Gerardo. Gracias. No,